Mal sueño, padre, mal sueño, dijo inquieto y confundido. Y así era continuo leyendo Fray Benito, sin prestar atención a estos signos de inquietud. No vivíamos como ahora, sino a prisa, de una manera vertiginosa, derribando con creciente frenesí cuanto había constituido nuestro orgullo actual, escombrando los caminos llenos de espantosa fiebre entre nuevos combates, otros himnos, otras banderas. Los humildes todos eran obreros y soldados, los audaces y fuertes, soberbios capitanes, los estudiosos políticos y escritores, y de la masa nativa, como de una materia fermentada, salían explosiones enérgicas y relámpagos de coraje y odio, envolviendo la escena con la pesada atmósfera formada por el polvo de las ruinas. No se crea que había hora de reposo. Esa generación terrible de mi sueño, todo lo destrozaba e invertía, cual si quisiera crearse un teatro distinto y borrar hasta el menor vestigio del tiempo que fue, a un toque continuo de rebato que llamaba de apartados extremos las moxedumbres, no para apagar el voraz incendio, sino para aumentarlo con nuevos despojos y reliquias. Hermanos, así fue mi vision. Cuando desperté, llegué a pensar que la tempestad estaba cerca. Venía el alba. Junto a mi lexo, al alcance de la mano, tenía el libro de Rousseau. Al principio le miré con terror, pero después le cogí y puseme a hojearlo con luz de aurora. A este resplandor indeciso, parecióme una mancha negra en mis manos. Y, ¿por qué no decirlo? Bien luego el tinte de negrura transformóse en el de acero bruñido. Asemejóseme el libro a una máquina de destrucción, pequeña, pero de una potencia descomunal. Brotaba de él como una inspiración diabólica con fulgor de baratro, capaz de hacer caer en el gran pecado de los apetitos salvajes a los que viven maldiciendo. La sociedad es un contrato cuyo texto primitivo se perdió en la noxe de las edades. No hay más derecho que el humano. Sursum corda. Hermanos míos. Estas ideas así condensadas, más que una espada que corta, parecieronme una lima formidable de morder cadenas. El eterno Espartaco cruzó por mi vista con el grillete roto, pero esta vez erguido y dominador, llevando en su frente el signo luminoso de nuevos destinos, y en la mano un cetro extraño que no se parece al de los reyes. Murmure. Salve al Redentor del mundo. Libertad, igualdad, fraternidad. El verbo va a hacerse carne. Punto. Silencio, hermano. Dijo Fray Francisco despavorido. Si se hace carne habrá que acuchillarlo. Exclamó el capitán Paxico, golpeando con la diestra en la cruz de su espadón. Fray Benito dirigió a uno y otro la mirada plácida y serena, respondiendo con su voz más dulce. Cuento un sueño. ¿Llegará acaso a realizarse? No es fácil saberlo. Luego termino así su lectura. Hay que pensar que un pueblo que descubre poder gobernarse a sí propio, ha dejado ya de ser pupilo ipso facto. Y que, de este paso casi autonómico a la descomposición del organismo colonial, no aquí, sino donde el ejemplo y la X-ispa halle alimento, puede solo mediar una línea. Aunque ésta sea de la NXSO de un río. Punto. Estas últimas palabras, como un pur si mueve, fueron pronunciadas de un modo flebil por el fraile, cuyos labios vibraron cual si en ellos se hubieran quedado temblando. Y aquí prosiguió con el rostro iluminado aquí. El hombre de Rousseau, más completo, por la campiña desierta vaga, tan desligado ya del armazón de la colonia, como del árbol generador puede estarlo la semilla que aparta lejos el viento y cuaja sola entre las breñas. Guay del día de un conjuro a sus instintos. Punto. Concluida su lectura, Fray Benito dijo risueño. Hermanos. Para hacerse realidad el sueño de la novia que narre, necesario fue que transcurriera el tiempo. Dejemos ahora al mismo árbitro que confirme o desvanezca mi vision. Y rompió enseguida en menudos fragmentos el papel.
7. El tiempo en realidad, debía confirmar bien pronto estos juicios y predicciones. La revolución que sobrevino, preparada de una manera lenta y laboriosa por los sucesos, empezó por adoptar la fórmula del cabildo abierto y de la junta provisoria. Pero, como manifestación en el fondo, de un esfuerzo propio, y conjuntamente, de una tendencia incontrastable al cambio, en cuya obra demoledora era necesario el concurso de todos los elementos que actuaban en el teatro antes pacífico, y entonces revuelto del virreinato. Dos factores principales se destacaron en la escena frente a frente, incubados por la educación y el hábito colonial, cuando estalló el gran movimiento. Los hombres de las ciudades, más o menos bien preparados para señalarle rumbos o abrirle a NXSO cauce, pero irresolutos y llenos de vacilaciones y dudas en los primeros años del Loxa. Y las masas campesinas, de propensiones acentuadas a la acción violenta, rápida y aniquiladora con todo el vigor de la rudeza nativa, y el ímpetu casi ciego de los instintos conflagrados. La cultura relativa de la época y las teorías francesas constituían el capital intelectual del elemento inteligente, que a su vez debía dar de sí y aún excederse al nivel moral y político de su tiempo, a influencia del mismo rigor de las circunstancias y de la enormidad del peligro. La vida del aislamiento formó en las moxedumbres de los campos el carácter local, el círculo estrecho de la patria al alcance de la mirada, el egoísmo fiero del pago y del distrito, germen de la descentralización futura, y a su vez, arranque originario de una vida independiente y soberana, en la oscura fuente de las soberbias cerriles. De este punto de vista, la masa campesina tenía que ser el agente más eficaz de demolición, a la par que el ariete incontrastable que había de abatir el imperio de la costumbre, enemigo el más fuerte del espíritu de nacionalidad que nacía débil y vacilante en medio de conflictos dolorosos. Bulia en el fondo de esa masa una exuberancia de fuerza indomita, que inevitablemente tenía que derramarse de una manera formidable como de sexos volcánicos una vez abierta la válvula por el trabajo sordo y continuado de las ideas. Ni era lógico prescindir de este factor ni era posible adaptarlo a los ideales luminosos, o planes más o menos extraviados del otro concurrente sin pretenderse encerrar en un molde convencional todo un desorden revolucionario. Exo el llamamiento a las pasiones y a las fuerzas del desierto, a toque de clarín era forzoso aceptarlas tales cuales ellas eran, como un fenómeno sociológico resultante de causas complejas y profundas. Natural era suponer que de una obra de siglos, ellas hicieron un montón de escombros. Contra una hipótesis infundada de la Junta, el despertamiento en el año sí de las masas uruguayas puso en evidencia que no había sido una fidelidad absoluta al rey, sino un sentimiento local acentuado hasta por la configuración geográfica, la causa del silencio y de la inercia de esas poblaciones en los primeros meses del estallido. Ese silencio y esa inercia desaparecieron, así que los gauchos orientales fueron citados al combate por sus caudillos, las encarnaciones típicas de sus terribles amores locales. Y llegaría día en que todos estos elementos de vitalidad extraordinaria, como que eran la médula del organismo político, se revolverían enconados contra la autoridad central de la Junta constituida en poder omnimodo. Reversión que debía operarse fatalmente, sin perderse el instinto de la nacionalidad, como un efecto final de la misma difusión de la energía revolucionaria en todas las partes de aquel organismo. En esa borrasca de polvo y sangre había de suceder en definitiva que las pasiones locales sirvieran a arrasar por completo, como hemos dicho, hasta el último vestigio de la vieja organización de la colonia, y a impeler de un modo inflexible a las mismas fuerzas inteligentes por el camino tan rehuido de la democracia y de la forma federativa.
Así, después del estrago, observóse al fin que el terreno estaba preparado para una nuestra vida, con elementos armónicos de raza, porque las divergencias solo eran de segregación parcial, y en el fondo de esta destrucción y de esta ruina eran coherentes las propensiones ingenitas de las masas campesinas con la idea de absoluta independencia que predominó sobre todas las estériles combinaciones del tiempo. Fácil es levantar un dique que detenga la inundación al llano, alas sobre las vertientes o el ojo de agua que brota de la entraña escondida, como un zorro de savia cuajada de células fecundas. Pero, opóngase el obstáculo en lo grueso del cauce y de la corriente, cuando el río poderoso marcha de carrera a perderse en el océano y rebasaran sus aguas, o desviando el curso por distintas cuencas, irán por otras tantas bocas a vomitar torrentes en el abismo. Algo semejante ocurrió en la Revolución de Mayo, cuando aquella irreductible fuerza divergente, pero no reaccionaria, rompió el viejo molde de la colonia y exó en los surcos abiertos por desoladoras guerras la semilla de una nacionalidad briosa e indomable. Al principio de este alumbramiento difícil, a los primeros pasos y escenas de una generación heroica que todo lo libró al empuje del brazo y a la bravura del instinto, es que vamos a asistir ahora. El gaucho va a ocupar la escena, a llenarla con sus pasiones primitivas, sus odios y sus amores, sus celos obstinados, sus aventuras de leyenda. Pero el gaucho que solo vive ya en la historia, el engendro maduro de los desiertos y el tipo altivo y errante de un tiempo de transición y transformación étnica. 8 Calla una tarde de febrero del año 1811, cuando trasponiendo los oteros y collados que ondulan a las márgenes del río Negro, a algunas leguas del paso de Ramírez, un jinete teniendo sobre la rienda su caballo piafador de gran alzada, cabeza pequeña y narices bien abiertas, rojas y expirando vapor por el esfuerzo de la carrera, se dirige a la selva profunda, que como un festón enorme de verde irisado bordando el horizonte azul se erguía en el valle majestuoso e imponente. En la última pequeña eminencia, el jinete tiró a dos manos de las riendas, exando su cuerpo atrás, deteniendo a su brioso alazán, que alargó el cuello espumeante de sudor, llenos de fuego los ojos y de sanguinolentas burbujas la boca, gobernada por un bocado sin camas, barbada ni coscojas, de esos con que el que está habituado a andar desde los primeros años en los lomos equinos, avasalla y doma la fiereza del potro. Dobló luego, hacia arriba, el ala de su sombrero, y volviéndose de lado con destreza, miró el terreno que quedaba a sus espaldas, escudriñando a lo lejos todo el semicírculo que formaban las lomas o coxillas. Ningún ser humano se veía, cerca o lejos, en aquel espacio desierto. Voces, gritos, balidos, rumores extraños llenaban las soledades. Y del bosque enmarañado y espeso que los rayos del sol poniente teñían de oro, surgían confusas las notas de la creación alada que elevaba en todo el largo de la selva sus himnos del crepúsculo. El ojo poco avisor, nada habría podido percibir de sospechoso en el espacio recorrido. Pero, el jinete a juzgar por un gesto expresivo que dilató sus labios en forma de sonrisa irónica, algo alcanzó a divisar en el horizonte a su derecha. Fija tuvo en ese punto su mirada algunos momentos, y enseguida exo pie a tierra, manteniendo el caballo del cabestro con su mano izquierda. La diestra, rápida y hábil, desprendió la cinza que sujetaba el lomillo, y volvió a oprimir el vientre empapado de su alazán, con sus fuertes dedos y colmillos no menos vigorosos, hasta unir los aros férreos de la cinza de cuero. Ajustada nuevamente, a su vez, la piel ovina sin vellones, que le servía de cojinillo, acarició el cuello y crines retaseadas del caballo algo inquieto, con suavidad, palmeándole en el pecho cubierto de espuma. Y poniendo el pie en el estribo de madera sentóse con la mayor presteza, haciendo sonar sus espuelas de grandes rodajas, en cuyos pinzos se confundían pelos, lodo y sangre.
A buen paso, dirigióse enseguida, hacia un punto determinado de la selva, con ademán tranquilo y resuelto continente. Era este jinete, un gaucho joven. Representaba apenas 22 años, y solo un bozo ligero sombreaba su labio grueso y encendido. El cabello castaño y ensortijado, cayale sobre los hombros en forma de melena. Sus facciones tostadas por el sol y el viento de los campos, ofrecían sin embargo, esa gracia y viril hermosura que acentúa más la vida azarosa y errante, transmitiendo a sus rasgos prominentes como una expresión perenne de las melancolías y tristezas del desierto. En los ojos pardos de mirar firme y sereno, parecía despedir de vez en cuando sus destellos el sentimiento enérgico de la independencia individual. Había en su frente ancha, horizonte para los profundos anhelos y sombríos ideales de la libertad salvaje. Sobre ella flotaba el ala del sombrero, como la de un pájaro selvático que se agitase siempre en el aire, desconfiando de las asechanzas del suelo. Bestia de la manera característica y habitual del tipo criollo, en aquellos tiempos postreros de la vida del coloniaje. Este joven gaucho difería moxo, en sus hábitos y gustos, como todos los de su época, de los que al presente tienen escuelas primarias para educar su prole y ven pasar ante sus moradas solitarias la veloz locomotora con su imponente tren cargado de riquezas, y los hilos eléctricos por donde se desliza el pensamiento con la celeridad de la luz. Llevaba en su persona los signos inequívocos de una sociabilidad embrionaria, de una raza que vive adherida a la costumbre, bajo la regla estrecha del hábito, aun cuando por entonces las aspiraciones al cambio, preludios vagos de progreso, empezaban a nacer con desarrollo lento, del mismo modo que, como decía Fray Benito, brotan en crecimiento laborioso en un terreno de breñas y zarzales los granos fecundos que el viento eleva, agita y arrastra en sus remolinos tempestuosos para dejarlos caer allí donde acaba la energía de sus corrientes. Sobre una camisa de lienzo, llevaba el jinete un poncho de género sencillo, alistas, colorante, recogido sobre el hombro izquierdo. Un pañuelo de seda al cuello, anudado con desaliño. Sobre el cinto que sujetaba los extremos de un X siripa de lanilla azul, enrolladas a su cintura, las boleadoras de piedras, forradas con piel de carpincho. Una daga de mango de metal detrás, bien al alcance de la diestra. Y una pistola de pedernal cerca del arzón con la culata hacia adentro, sujeta al apero, sin funda ni cargas de repuesto. Calzaba botas de piel de potro, y lucho en el calcañar, como hemos dicho, gran espuela de hierro armada de agudas punzas. Con el X zambergo inclinado sobre la oreja, sujeto por un barboquejo concluido por dos barbillas negras que simulaban perilla bajo su labio inferior, el poncho arrollado con gracia sobre el hombro, y una mano apoyada en el mango del rebenquel bizarro mozo, con su aire de atrevimiento y dureza de ceño, bien sentado en su caballería briosa y piafadora, representaba fielmente a esa clase errante que en otros tiempos desconocía las dulzuras del hogar doméstico, compañero del animal montaraz en los bosques, fuerte ante el peligro, sombra siniestra del llano, la sierra y la selva, cuyas planicies, desfiladeros o escondrijos recorría y utilizaba en sus excursiones de centauro indomito, desafiando las iras de los prebostes y abriendo camino al intercambio de productos, sin pago de derechos. Severa imagen de la época, vástago fiero de la familia hispano-colonial, arquetipo sencillo y agreste de la primera generación, aquel mozo lujurioso, arisco, altivo en su alazán poderoso, con su ropaje primitivo y su flotante melena, simbolizaba bien el espíritu rebelde al principio de autoridad, y la fuerza de los instintos ocultos, que en una hora histórica, como un exceso potente de energía, rompen con toda obediencia y hacen irrupción, en la medida misma en que han sido comprimidos y sofocados por la tiranía del hábito. En el ojo, al parecer vago y melancólico, lleno de los reflejos del desierto.
En el aspecto de la cabeza exada hacia atrás, tal como debe ofrecerlo el puma que asoma en la altura, al lejano ladrido de los perros cimarrones. En el aire reconcentrado y caviloso de este hombre cerril, cada vez que se detenía para volver la mirada escudriñadora a lontananza, en todas direcciones. En sus movimientos desenvueltos y osados y la tranquila firmeza con que, ora lanzaba hacia adelante o a los flancos su caballo, ora reprimía con diestra mano sus impulsos, ora se arrojaba de sus lomos y se tendía sobre la hierba para recoger en el suelo firme con oído atento los rumores, descubríase a la gente temible fuera de la ley, objeto constante de las persecuciones implacables, a la vez que al vaqueano astuto y sagaz que encamina sus pasos por sitios inexplorados, sin dejar huellas. Cual si sus pies como las enguantadas zarpas del tigre al sepultarse en lo más intrincado de los bosques, no ajasen las hierbas bajo su fina piel de potro, ni deprimiesen el suelo inseguro de los pantanos. El jinete venía perseguido por un destacamento de caballería. La jornada había sido dura, de largas leguas, sin tiempo para beber algunos sorbos de agua en los arroyos del tránsito que atenuase una sed ardiente y febril. Si sudorosa estaba la frente del amo, bañado en espuma hasta los corvejones, en donde el lazo de trenza con su última vuelta o anillo había formado con el roce gruesas ampollas blancas, estaba su fiel compañero, levantada la una oreja, el copete goteando sobre los ojos encendidos, las narices dilatadas y enrojecidas por el hervor de la sangre caldeada en la carrera. Ya en la orilla de la selva, el jinete moderó el paso, recorriéndola alguna distancia, como buscando la abertura casi invisible de una picada secreta. Algo así, como un túnel tortuoso y oscuro bajo las espesas bóvedas flotantes que atravesara todo lo profundo del bosque hasta la ribera del río, escondido entre dos inmensas paralelas de troncos y follajes cual una veta de plata a flor de tierra. Allí donde, otros menos expertos nada habrían visto, el jinete se detuvo. Cubierta ligeramente por las ramas hojosas de molles y guayacanes, había una abertura o entrada muy estrecha, por la que solo podía penetrar de frente un jinete. El fugitivo apartó los ramajes con cuidado, y su alazán, cual si reconociera el sitio, entróse por aquel túnel contorneado de arborescencias, quebrando los gajos tiernos con el pexo y haciendo crujir bajo sus cascos los viejos troncos esparcidos a trexos en la sombría senda. Refrenóle su dueño con vigor. Y desde ese instante, empezó a avanzar paso a paso, caracoleando en prolongada serpental, y deteniéndose a veces ante el obstáculo opuesto por recientes invasiones de la vegetación arbórea, o ante curiosas empalizadas que los habitantes desconocidos del bosque levantaban en ciertos lugares, para torcer la marcha de una partida o columna en desfile. Estas obras de Matrero no carecían de ingenio. Menos prolijas, recordaban no obstante las del topo. En los sitios donde existía el obstáculo, el sendero se dividía en línea trifurcada, siendo dos de los ramales más reducidos y angostos, como obra de Carpinxo y otros moradores de la selva viniendo a constituir la barrera artificial el vértiz de dos ángulos agudos. Los senderos de los flancos llevaban lejos. Los que en ellos se aventuraban, se perdían en lo intrincado del monte. En cambio, traspuesto el obstáculo de la línea media, que era la recta, arribábase a la otra ribera, después de una lenta y complicada travesía. El empalme de estas vías tenebrosas, solo era conocido por el contrabandista o el matrero, a quienes bastaba separar los troncos y el boscaje formado por nutridas lianas y ñapindaas dóciles y rastreros, que al enroscarse en los árboles circunvecinos alargaban sus vías enormes por doquiera, para abrirse paso y continuar la ruta, después de recubrir el paraje cuidadosamente.
Estos senderos secretos se extendían larga distancia bajo un cielo verde en caprichosos giros, ora en ascenso, ya en declive, según las ondulaciones y accidentes del terreno sembrado de hojas y de raíces, en medio de paisajes encantados, de helexos y nutridos brezos sobre los que zumbaba sordamente todo un mundo de átomos alados. Rara vez la planta humana joyaba aquellos sitios, verdaderos asilos ignorados del gaucho errante. Y diríase ante su salvaje pompa y virgen soledad, las marrita había, en la selva oscura del poeta. Troncos gigantes enlazados por graciosas guirnaldas, de lianas y taquios, hasta formar tupidas redes en las bóvedas de las copas confundidas. Palmeras enhiestas asomando sus cabezas en el espacio, a manera de colosales quitasoles del oriente. Robustos yatáis y guayabos en estrecha alianza con las indígenas hiedras trepadoras, molles y laureles agrupados en tumulto. Añosos quebraxos y atrevidos ñangapirees elevando sus cúpulas en desorden, junto al duro espinillo y al tala espinoso, verdadero erizo vegetal que hiere y desgarra como un dragón que guardara el secreto de la floresta. Columnatas singulares, airosos capiteles, variadas volutas, elegantes cimborios simulados por miríadas de hojas y tupidas florescencias. Y en la pradera sombría, como asaltando las bases y troncos de aquella hermosa vegetación secular, inúmeras legiones de plantas selváticas irguiéndose con audacia para concluir en esbeltos tallos y trémulos penaxos de vivos matices, o retorciéndose por el suelo cual prodigiosa nidada de serpientes. Por medio mismo de estos paisajes, divididos por el angosto sendero, empezó el jinete su travesía. Marxaba el sol a su ocaso, y sus rayos que bañaban las alturas del bosque diluían apenas en su interior a través de pequeños claros verticales, algunos X zorros color de oro muerto o ligera lluvia de aristas luminosas que solían ornar con fantásticas fajas o talabartes las gusaneras de un negro y rojo de terciopelo que se remontaban en formas piramidales desde el suelo hasta la bóveda, adheridas a las gruesas guías de las enredaderas. Mundo pequeño, inmóvil, silencioso formando de millares de seres un solo cuerpo, en apretados lazos de familia. República extraña y fraternal conjunción de organismos de sangre blanca, que así apiñados sin loxas ni conflictos, parecían buscar en la unión estrecha y en el común contacto el calor fecundo de la vida. El jinete rozaba casi al pasar estas gusaneras, sentía sobre su cabeza el aleteo del atorcazo del tordo que cambiaban de rama, veía cruzar por delante y esconderse en la hierba la perdiz de monte, y replegarse cauteloso hacia la entrada de su cueva al pie de algún tronco al lagarto de múltiples colores. El zorzal y el jilguero confundían sus notas con las del tordo y la calandria en singular concertante, despidiendo al día con encelados gorjeos. Los colibríes zumbaban ante las flores, lanzando al detenerse en los lugares iluminados por los rayos moribundos, esos metálicos reflejos de azul y esmeralda, que el pincel más diestro jamás reproduce en todo su esplendor. Al parloteo de los loros uníanse las medidas frases del cardenal y los arrullos de las palomas de monte, en la hora precursora del sueño. En tanto que, del fondo de la selva, como un toque de oración para los demás seres, y para ellos de despertar al primer asomo de las sombras, el ñacurutu y la coruja mezclaban de vez en cuando al concierto sus monótonas quejas. El jinete, que ya había penetrado muy adentro en aquellos velados lugares, seguía su marcha al paso, la cabeza hacia adelante y ese aire de laxitud e indiferencia que sucede a la actividad febril de una jornada fatigosa. Cuando, de súbito, el ruido producido por un tropel de caballos, que venía del exterior del bosque, a sus espaldas, le hizo volver el rostro, sin que en él se reflejara, sin embargo, la menor inquietud o zozobra. El confuso rumor creció por instantes, para disiparse bien luego, como si un grupo de jinetes buscara en las orillas del monte el paso o entrada secreta. El mozo de la melena se encogió de hombros, y se detuvo.
Corría en aquella parte un hilo de agua fresca, por una canaleta festonada de gramillas. Exo aquel pie a tierra, y tendiéndose boca abajo con la mayor tranquilidad, bebió del agua pura hasta saciar su sed. Reincorporóse enseguida, pasando la manga por sus labios, sin preocuparse del ruido de sus espuelas. Y, tirando del cabestro, hizo tender el cuello al alazán, sin quitarle el bocado. Sumergióse el hocico con delicia en la suave corriente, como para restañar las grietas ensangrentadas de sus bordes. Y por algunos momentos, el agua en gruesa cantidad, hinchó el esófago del noble bruto. A un leve movimiento, de atracción del amo, el alazán levantó la cabeza y tendió el pescuezo, dejando caer agua de su boca, que entreabrióse a un ligero relincho de placer, sofocado por la mano del gauxo al posarse cariñosa en sus narices. En ese instante la concha de una mulita dejóse ver entre fragmentos de vegetales descompuestos, a una orilla del sendero. Buscaba sin duda, su manjar de la tarde. El mozo dio un salto de jaguar, sin abandonar el cabestro. Y colocándose delante del tímido acorazado, descargó un golpe con el rebenque, volviéndolo de espaldas. Desnuda la daga, practicó con rapidez una incisión en el cuello de su víctima, que alzó del apéndice una vez que se hubo desangrado, contemplándola con ojos alegres. Renovóse el lejano rumor de caballería, a intervalos desiguales, fuera siempre del monte. El de la melena se sonrió con aire de mofa, y púsose a abrir la mulita, y a extraerle lo superfluo. Concluida esta tarea con extrema celeridad, limpió la daga en la hierba hasta dejarla resplandeciente, volvióla a su vaina de cuero con anillos de bronce, y ató con calma imperturbable el sabroso desdentado en la delantera del lomillo con un tiento de piel de yegua. Este remedo diminuto del extinto gliptodon, ofrecía por su aspecto buen bocado al apetito. Exo todo así, de un modo concienzudo, el mozo enjugóse la frente con el pañuelo que llevaba al cuello, arreglóse el siripa, y sin poner el pie en el estribo sentóse de un salto en su alazán, emprendiendo de nuevo paso a paso su camino oscuro. Las tinieblas empezaban a difundirse, densas, aumentadas por la espesura del follaje en aquellos lugares imponentes. Había cesado la música de los pájaros, y otros ruidos muy distintos turbaban a intervalos el silencio de la selva. De apartados sitios, tal vez de los juncales de la opuesta margen, llegaba ronca la querella del puma con color, irritado por el celo. Y entre los ceibos gruñía el carpincho sordamente al abandonar tras la reacia compañera el fondo de las aguas. Al pie de negros arrayanes solía agitarse algo de invisible y temeroso que el jinete ahuyentaba a su paso, lanzando un agudo silbido. El cuati se escurría gruñendo, el Huron volvíase a su cueva diligente, y el lagarto se deslizaba entre las hierbas con la rapidez de una saeta. A veces, presentábase de improviso un claro en la tupida bóveda y el manso fulgor de las estrellas se esparcía como una gasa blanquecina y transparente sobre el verde de las cúpulas, para desaparecer bien pronto con su jirón de cielo, al penetrarse bajo nuevas y lobregas texumbres. En estos senos oscuros brillaban infinitas fosforescencias, ojos luminosos entre las ramas, ejércitos desordenados de lampiridos que se esparcían en todo el largo del sendero cubriendo el ambiente de fantásticos resplandores. Diríase una banda de crespón, cuajada de lentejuelas de oro. En los grupos de guayacanes al final de este sendero, el ñacurutu lanzaba sus gritos tristes. El jinete volvió a detenerse para observar el sitio, que parecía conocer en sus menores detalles. Los guayacanes formaban una isleta rodeada de arenas al frente, y el sendero, un recodo. Por allí venía una aura fresca, trayendo el eco sonoro de agua que corre en cauce considerable. Era el río. El fugitivo avanzó con sigilo, reprimiendo la impaciencia de su caballo que tropezó en algunos troncos de palmeras que obstruían la senda.
Magníficos ejemplares derribados por el facón o la sierra, al solo objeto de poner el rico cogollo al alcance de la mano. Pronto respiró el jinete el aire libre, y vióse en la ribera arenosa, exhibiéndose a su frente un vado de pocos metros de anchura, y más ala, como alto muro negro, la selva secular que resguardaba con sus grandes y enmarañadas espesuras el otro borde del río. Acercó la espuela a los ijares, y recogiendo las piernas casi al nivel del lomillo, se entró sin vacilación en el agua. El alazán sumergióse hasta el pexo, resoplando. El paso estaba a volapié. Bien presto, entre bullente espuma, el caballo alcanzó la pequeña barranca y salvo el arenal, sepultándose nuevamente bajo la diestra de su jinete, en un camino estrecho y tenebroso, semejante al recorrido. Empezaba la segunda marcha, entre arboledas, lianas y malezas, bajo profunda sombra sembrada de luciérnagas y coleópteros zumbadores. Esta parte de la selva era más tupida y opaca, difundiéndose su lobreguez a largas distancias. El sendero bifurcado aquí hubiera hecho titubear en pleno día a un caminante osado. En medio de la densa noxe, sin embargo, guiado por el instinto el alazano por el amor de una querencia, sintiendo floja la rienda, enderezóse por el ramal izquierdo de aquella enorme Y trazada bajo el cielo del bosque por el pie de la alimaña, antes que por la planta del hombre. Su cuerpo rozaba las columnatas arbóreas, y la cabeza del jinete solía tocar el tejido de enredaderas que tapizaban la bóveda, agitando en su tránsito todo un mundo invisible. Transcurridos algunos minutos de marcha, el camino hizo una curva sensible, y empezó a ensanzarse, presentando en la bóveda frecuentes claros. Próxima estaba una pradera. A esa altura, el alazán dio un relincho, y sacudió el cuello con alborozo. El mozo de la melena llevó la mano a los labios en forma de bocina, y, a su vez, lanzó un grito especial. Contestóle un silbido. Siguió entonces avanzando. Y penetró en la pradera. En este espacio, a trexos despejado, el mata-ojo, el sarandí colorado y el guabiroba formaban islas, y en su suelo arenoso y caliente, preferido de los ofidios, hacía oír su silbo agudo y penetrante la víbora de la cruz. El jinete lo atravesó a paso rápido, y llegado que hubo a una nueva aspereza en que crecían el coronilla, el timbo y la rama negra, desmontóse, siguiendo a pie con el caballo del cabestro, ya inclinándose para abrirse camino por pequeñas abras, ya evitando las espinas del tala o del aromo, ya retrocediendo a ocasiones, para hacer diversos rodeos o dejar paso libre a algún animal selvático sorprendido lejos de su madriguera. Esta marcha no duró moxo. Encontróse de pronto en un sitio descubierto tapizado de césped en el que solo se alzaban las sombras de toro, hacia el fondo, junto a unas piedras, y apacentaban varios caballos vigorosos. La selva ceñía esta pequeña pradera como un cinturón, sustrayéndola por completo a toda mirada investigadora. Era un asilo secreto, una guarida inaccesible, un potrero en el monte, fresco y fértil, circunvalado de acacias, higuerones, plumerillos y laureles blancos a que daba riego un brazo pequeño del río, y en donde ofrecíanse al alcance de la mano, como providos dones de un oasis salvaje, los agrestes frutos del guayabo, el araza y el pitanga, y liquenes sabrosos, hongos blancos y morados en los troncos del quebracho o del canelón fornido. Hasta 10 hombres se encontraban junto a los árboles, de pie unos, otros sentados, percibiéndoseles desde la entrada a la pradera, a la pálida claridad de los astros y al resplandor indeciso de las brasas de un fogón construido bajo de tierra. Oíanse rasgueos de guitarras, y una voz que preludiaba una canción. El mozo de la melena llegabéis a su vez cantando un aire de la tierra en décima glosada, cuando uno de aquellos hombres apostado a vanguardia junto a un tronco, le interrogó con energía, puesta la mano en la culata de un trabuco.
Tupamaro. Contestó el recién venido con voz vibrante. Alleguese, hermano. Lo trujieron mal, quemándome los lomos. Suerte que al alazán le criaron alas. Al pelo me fío, dijo aproximándose, el que hacía de escuxa o imaginaria. Alazán tostao primero muerto que aplastao. Ancina y todo, le metí las nazarenas. Pa que veas si jue trance de apuro, Ismael. Y Aldama. Prisionero. Pa' del Vera le estiraron el roano viejo, y enredao en los yuyos con las lloronas le cayeron en montón, cuando andaba yo en entrevero con la milicia. Tuya hermano. Me gritó el hombre. Y me tendí, ganando el repexo. 2 milicianos rodaron en el bajo, y los otros se encimaron, misturándose en el cañadón. Bien aiga la zanja amiga. Me acorrió. El alazán ganó campo, tieso como venao. Durante este diálogo, 2 de los hombres que se encontraban agrupados junto a las sombras de toro, se habían ido acercando al sitio. Y uno de ellos, recogiendo las últimas palabras de Ismael, preguntó con acento breve. ¿Qué jue de Aldama? En la trampa. Y la partida. Junto al monte. El que había interrogado, y que era el comandante, volvióse hacia su compañero, para que transmitiese a la gente la orden de ensillar las reservas. Dirigiéndose luego a Ismael, agregó. Si habrá rezao Aldama el credo Cimarron. Lo traiban con guardia, de fijo pa hacerlo descubrir la guarida. Pero ante lo enxipan. Este oficio me entrego Perico el bailarín. El jefe se apoderó de la carta que el mozo había extraído del cinto, entrándose enseguida por un claro del monte. Ismael pusóse a aflojar la cinza de su alazán, tiró el recado en montón al suelo, palmeó el caballo que fuese a la pradera retozando, y elexóse boca abajo en las hierbas, derrengado y somnoliento. Ismael Velarde era un gauchito sin hogar. La existencia azarosa, en medio de cuyos conflictos lo presentamos, no fue sin embargo la de sus primeros años de juventud. Aunque errante e indolente, por inclinación y por hábito, cumpliéndose en él y en casi todos los de su época de una manera fatal la ley de la herencia, tenía cierto cariño al trabajo rudo que pone a prueba el músculo y nutre al organismo con jugo salvaje. Sentía pasión por la vida libre, indisciplinada, licenciosa. Pero le era también agradable por orgullo de raza que se fiasen de él, cuando hacía promesa de sudar en la labor honesta. Esta conciencia de su responsabilidad moral, impresa en su semblante, abríale sin sospechas depresivas el camino del trabajo. Los que lo oían, creían desde el principio de buena fe, que él sería capaz de cumplir con su deber. Pobre, solo, inculto, desamparado, realizábase en el joven gaucho el proverbio oriental. El hombre fuerte y el agua que corre, labran su propio sendero. Fue así como, presentándose un día en el establecimiento de campo que la viuda de don Álvar Fuentes poseía en Canelones, sobre el río Santa Lucia, su mayordomo Jorge Almagro lo aceptase a su servicio para las faenas pastoriles. La estancia de Fuentes, como todas las de aquella época apartada, componíase de 3 o 4 construcciones de barro seco, que servía de revoque a las varillas o el ramaje de las paredes, texo de paja brava, y grandes troncos sujetos en horquetas. Edificios que aparecían separados unos de otros algunos metros, con pocos árboles, una enramada espaciosa al norte, una huerta muy pequeña a espaldas del rancho principal, y una taona que no funcionaba hacía tiempo, distante de aquel medio tiro de pistola. Las casas o poblaciones de fábrica sólida, cal, ladrillo o piedra eran muy raros, aun tratándose de propietarios acaudalados. El rancho, algo más cómodo y mejor repartido que la xosa primitiva, constituye el tipo arquitectónico agreste, con sus puertas bajas y sus ventanillas estrechas, piso de tierra dura, y patios sin desmonte ni acequias.
El depósito de agua potable era un barril asentado de vientre sobre un armazón de troncos con 4 o con 2 ruedas toscas, que servían para arrastrarlo hasta el arroyo con un jamelgo manso, rodilludo y maltrecho. Una especie de cabaña que había al fondo para guardar cueros y cerdas, y la taona a que hemos hecho referencia, tenían por puertas pieles de toros sujetas fuertemente en maderos rústicos que a manera de marcos encajaban en las poternas. El corral, siquero o redil que de todo esto tenía algo próximo a los ranxos, componíase de palos nudosos y retorcidos a pique, de tala y espinillo, unidos por guascas peludas de cuero vacuno. El campo era muy extenso y feraz, y en él pasían varias majadas de ovejas, numerosas manadas de yeguas y más de 4.000 vacas. A la posesión exclusiva de estos bienes respondían todos los procederes de Jorge Almagro, el mayordomo, desde años atrás. La única heredera había llegado a la pubertad, y él había empezado ya sus maniobras. Era este sujeto oriundo de Aragón, vinculado a la familia de Fuentes, y primo de Felisa, única nieta que la viuda conservaba a su lado, a quien Jorge creía una presa segura. Tenía en la frente deprimida, los ojos verdosos, redondos y saltones, la nariz aplastada en el vomer, el bigote escaso y cerdudo, en partes amuscado por la brasa del cigarro, la cabellera corta y rala enseñando ranuras aquí y acuya en el cráneo, grande la oreja, en forma de concha marina, labio inferior grueso, de esos que se apartan de la encía y se estiran como una trompa para dar salida a la voz, la espalda ancha, y piernas en arco por la costumbre de la espuela. Por lo demás, robusto y fornido. Hacía más repelente esta figura, un carácter rabieso y tosco propio para la lidia con la hacienda brava. Los peones lo soportaban sencillamente. Pocos le querían. Era ella, en cambio, una morena de ojos oscuros de espesas pestañas negras, abundosa cabellera que luce en largas trenzas, afilada nariz y boca algo grande, pero roja y fresca con un arco dentario seductor. En sus pupilas brillantes, y en sus labios casi siempre entreabiertos, retozaban 18 primaveras. Era nieta de un gallego, capitán de milicias. Pero, como buena criolla, tenía toda ella el sabor de la tierra, y los resabios de la taimonia local, que la escasa educación de aquellos tiempos favorecía más bien que extirpaba. Su origen como Severa, no era oscuro. Y merece consignarse un detalle histórico. Contábase de su abuelo un episodio glorioso. En el asalto de Montevideo por los cuerpos veteranos del general Anxmuty, en 1807, la artillería británica abrió con verdadero éxito sus fuegos bien cerca de la muralla por la Puerta del Sur, que servía de junción a las obras de la costa. Era el lado más débil. Un lienzo sin terraplenes interiores, sin fosos ni contraescarpas. Abrir brecha, fue el intento. Bajo un fuego terrible, en pocos días, el proyectil del cañón inglés vomitado constantemente sobre el muro, desde la batería de la costa y los poderosos buques de la escuadra alineados frente al cubo, orado el granito, abriendo a NXSO hueco. Por entonces, ya las balas habían destrozado los revestimientos, parapetos y explanadas del próximo bastión. No se postró por eso, el ánimo esforzado de la defensa. Era preciso suplir el lienzo de muralla que había saltado en 1000 fragmentos, y por cuya abertura o boquerón siniestro llovía la metralla entre espantosos ruidos. ¿Cómo hacerlo? Por allí iba a precipitarse la columna de ataque, como una onda irresistible que al destrozar el dique sembraría por doquiera la desolación y el espanto. Una voz valiente mandó cubrir la brecha en cierto instante solemne. Los defensores se miraron con desesperación. La artillería inglesa seguía rugiendo furiosa. Un viento de muerte soplaba de la parte del mar, el granito volaba en trizas por los aires entre un torbellino de polvo y arenas.
Y revueltos los soldados en las banquetas de los flancos mordían con rabia el cartuxo, ya sin orden ni disciplina ante aquel huracán formidable que llevaba en sus alas ardiente plomo, ensangrentados guijarros y trozos de carne viva. En medio de escena tan pavorosa, otra voz robusta y potente gritó, dominando el tumulto. Barriquemos con cueros. Punto. Era nuestro capitán de milicias quien había hablado a la tempestad de balas. Pero, quien alzaría la carga y llegaría a plantarse en mitad de la brecha por donde se deslizaba exterminador el torbellino de mortíferos cascos. El bravo capitán dio el ejemplo. Lanzóse rápido a una barraca cercana y volvió al antro infernal, con una pila de pieles secas sobre sus hombros. La noche avanzaba lúgubre y oscura. Un obús colocado en posición oblicua enviaba en sordo ronquido sin cesar a las alturas en parabólicas trayectorias sus bombas y metrallas, que el cañón sitiador retribuya sin tregua a su vez con andanadas de hierro. La figura atlética del capitán de milicias dibujóse de improviso ante el boquerón, agobiadas las espaldas bajo el peso de la carga, volteóla con fuerza en medio de la brecha, y alentando entre enérgicos juramentos a sus soldados, corrió de nuevo al depósito y volvió a regresar con su dorso abrumado, semejante en la oscuridad a la carcoma de una acemila que se revela irritada a la aproximación de una tromba. Por algunos momentos siguióse aquella faena homérica. El sitio estaba sembrado de escombros y cadáveres. A pesar de la borrasca de plomo y fuego, las pilas de cueros coronaban ya la brecha en más de 1 metro de altura. Sentíase en el exterior sordo rebote de balas. El capitán, libre por quinta vez de su carga, retrocedía con el rostro al peligro, altivo y fiero, sorreando sudor heroico, jadeante el pecho descubierto, paso a paso, casi ebrio con el humo de la pólvora. De pronto, oyóse un soque seco. El Titan se bamboleó con los brazos en alto, y tras aquella recia sacudida, desplomóse frente al parapeto sin lanzar un gemido el bravo capitán gallego. Una bala enorme le había atravesado el cuerpo. Horas después, a manera de colosal salva de cañones en épicos funerales, las bocas todas de esa parte de la muralla debían bramar a un tiempo con horrisono estampido, dirigiendo sus fuegos convergentes sobre la columna inglesa de ataque que entre profundas tinieblas cerraba la brecha. Y abrazarse con Brown el 40º regimiento bajo ese zorro espantoso de fuego. Y caer Remy extinto al montar la pila, que el denodado capitán de milicias cubriera el primero con admirable esfuerzo. Si esto contaba una tradición muy fresca del hogar. Mas, ese ejemplo de fidelidad a la monarquía por parte de uno de sus abuelos, no privaba a Felisa, de seguir sus impulsos de criolla y de ser ella misma como hemos dicho, un producto indígena o engendro del clima. También estaba en el rango de los tupamaros. Tenía un genio un poco bullicioso, con sus barruntos de insubordinada y de altanera. Se había hecho mujer en el campo, y no conocía otra sociedad que la de los ganaderos y gente cerril. Verdadera fruta del país, era un tipo correcto de la criolla en los tiempos del gusto colonial. Las monotonias naturales del campo, estaban lejos de serlo para ella. La vida dentro del recinto fortificado, entre ruidos de tambores y clarines, movimientos de batallones y estruendos de artillería, cual si palpitase siempre en el aire el germen de la guerra, antojábasele que era vida de prisión o de convento. Sus propensiones agrestes la hacían feliz. A las callejuelas estrechas y lodosas del recinto, dentro del cual había nacido y pasado sus primeros años, prefería las asperezas de la campaña. Montar a caballo para andarse a media rienda, zapucear en el río y las lagunas, bailar cielitos y oír las cantigas de los gauchos al son de la guitarra. Todo esto era nativo, y se encuadraba en su naturaleza. No había experimentado por lo demás, todavía, otro género de sensualismos.
Contentábase con aquellos gustos vulgares sin apetecer otros mejores, pues que su criterio, muy semejante al de la mayoría de las mujeres sin espíritu, no iba más allá del círculo de sus afecciones. El mundo para esta clase de seres, se reduce a las dimensiones del pago, como si dijéramos, al ruedo de su vestido. De esta forma, podía ella considerarse dichosa. La persistencia de Almagro la incomodaba. Desairábale de continuo. Y concluyó por tenerle miedo. Los ojillos redondos y saltones del mayordomo la perseguían por todas partes, con un mirar fijo de reflejos amarillentos. Ojos de basílico, decía ella. Ismael, con su aire de profunda indolencia, solía cruzarse por casualidad en sus paseos, a mitad del campo. Algunas veces le arreglaba el recado flojo y la subía al caballo de un envión sin mirarla, callado y adusto. Y se iba a sus faenas sin demostrar tampoco interés en saludarla. Al principio Felisa halló aquello muy natural, sin importársele nada la conducta del mozo. Empero, una tarde en que Ismael le acortaba la estribera con moxa calma, fijóse por primera vez que el gauxito no se parecía a los otros, que tenía una cara linda, y era airoso en el vestir. Desde entonces, siempre que andaba por las cercanas lomas, procuraba verle. Cuando esto no acontecía, experimentaba una especie de contrariedad. Las proximidades, dado su empeño en provocarlas, se hicieron más frecuentes. El gauxo de rizos blondos y ojos pardos, con una boca de cereza, comenzó por su parte a mirar de lado con la cabeza baja, huraño y triste. Después ella se apercibió que Ismael tocaba más a menudo la guitarra, en la enramada o en la tahona, cantando décimas que nunca le había oído. Otros días, él parecía ocultarse por largas horas, y al regreso no se acercaba a ella, yéndose a exar a la sombra sobre alguna manta de vixara boca abajo en cuya perezosa posición se pasaba el tiempo libre. Felisa se puso de allí en adelante concentrada y cavilosa, empezándole cierto desgane para montar a caballo, y para bailar en los ranzos de las cercanías donde solían juntarse las mozas del pago. Una vez se encontró con Ismael que salía de la cocina, y lo miró con enojo, pasando a su lado sin darle los buenos días. Él tampoco la miró, ni la habló. Puso el pie en el estribo, saltó sobre su vallo, y fuese paso a paso hacia el campo, tarareando un pericón. Estos casos se sucedían con frecuencia. En otra oportunidad, Felisa le arrancó de las manos la vasija de barro que él le había tomado para sacarle el agua del barril. Y lo hizo con mal modo y peor ceño. Velarde se alejó callado, arreglándose el siripa por detrás, y ciflando con su aire de costumbre algún triste monótono. Días después, lo vio recostado en la pared del rancho, todo mojado por la lluvia, con la vista en el suelo y el poncho colgándole del hombro hasta tocar la tierra ex fango. Alargó el brazo por la ventanilla, y le alcanzó un mate, dejando ver tan solo la mitad del rostro. Ismael lo tomó, saboreólo hasta hacer sonar la bombilla, y lo devolvió a su dueña sin decir palabra. A poco, se fue despacio, hundiendo las espuelas en el barro. Y cuando se hubo apartado bastante, bajóse más sobre los ojos el ala del sombrero y se volvió de lado para mirar a Arisco. La criolla se puso a reír, y movió la cabeza de arriba abajo con aire burlón. Velarde siguió atufado su camino. El monte del Santa Lucio no estaba lejos de allí. Esa vez, como otras, fuese él a caballo a vagar por sus orillas. Galopó bajo el agua hasta la calera de García Zúñiga, reunióse allí con varios aparceros, y como era día domingo, pasaronse la noche de baile en diversos ranchos. Al día siguiente muy temprano, aparecióse en la cocina de la estancia con las ropas bien húmedas, el pelo mojado, las botas de potro salpicadas de barro, ojeroso y somnoliento. Ardía un buen fuego.
Felisa, madrugadora como el gallo criollo que cantaba en el ombu al asomar la mañana, lo vio apearse. Y ocurriósele entonces que tenía que ir por agua caliente a la cocina. Estaba esta llena de humo espeso, y solo se percibían entre sus volutas las rodillas de Ismael sentado cerca del fogón en una cabeza de vaca. Felisa entró apartando la cara. Púsose en cuclillas y exo mano a una caldera. Él cogió un tizón para encender el cigarro, y en esta diligencia se estuvo un rato. Tiró luego en el fuego, y entró a atizar moviendo los troncos y separando con uno de ellos la ceniza del centro con la que formó una capa lisa delante. Después, cogió un palito y comenzó a trazar rayas muy en sosiego, el brazo sobre la rótula y la mano colgante, sin cuidarse de la presencia de la criolla. Esta aquí en el humo hacia lagrimear, alzó del asa la caldera y salióse. Pero, al trasponer la puerta, dijo con su voz ronquilla y un ceño de malicia. Mira. El baile fue velorio. Ismael, que era de un temperamento linfático nervioso, sintió la puya, inflarónsele las ventanas de la nariz, exó una gran bocanada de humo, salió tras de Felisa y marchóse sin volver ni una vez el rostro, a la tahona. A uno y otro, este agriamiento los tenía ya bien inquietos. Tratábanse mal a cada paso. Y la acrimonia subía de punto. Todo ello no obstaba a que Ismael se peinase con algún cuidado los rulos, cosa que antes no le preocupaba moxo, y que comenzara a ponerse en los días festivos un siripa de lanilla azul que le venía muy bien, y un pañuelo de seda colorante en el pescuezo que le caía en triángulo recto sobre el dorso escapular, con un nudillo encima del pexo. Poníase también a ocasiones una florecilla en la boca, cuyo tronco convertía en hilaxas bajo los dientes con solo mirar la pollera de Felisa, bastante corta para enseñar el tobillo y el nacimiento de una pierna torneada y maciza. La criolla, por su parte, había agregado a las trenzas un moño de colores vivos, no se ataba ya un pañuelo sillón en la cabeza, hacia raya al medio a su cabellera ondosa, sujetándola con una cinta cuyos extremos unía en la nuca, y, así como Velarde se quebraba al andar haciendo volteos de flancos siempre que la distinguía de cerca o de lejos, ella había dado en el flaco del sandungueo de caderas con esa gracia criolla o sabor de pago que desarma al gaucho duro. Una tarde en que Ismael se encontraba en la enramada tendido de vientre como de costumbre, con otros compañeros, conversando a medias palabras sobre los incidentes de la última esquila, pudo ver bajo el corredor de texo de paja que daba sombra a la puerta y ventanillas del rancho principal, al mayordomo que hablaba con Felisa con moxa viveza. Ella, sin dejar de mirar de lado y con rapidez a la enramada, parecía reírse con ganas y jugaba con el delantal a dos manos, como si espantara moscas. Almagro se le ponía bien cerca, y hasta llegó a ver Ismael que él quería agarrarla la mano, y hacerla cosquillas en el pexo. Los ojos envelados de Ismael se animaron un poco quedándose fijos en el grupo como atraídos por una cosa rara. Al cabo de un rato bajó la cabeza que había erguido, como el mastín de raza que huele pendencia. Dejóla caer de cara sobre sus brazos cruzados, refrególa en ellos perezoso y plegando los párpados en pesada modorra, murmuró bajo algunas palabras a modo de rezongo. A poco volvió a levantar la cabeza con los ojos medio cerrados para cerciorarse de si aún estaban allí. Y no viéndolos, la abatió de nuevo, y quedóse dormido. Poco tiempo después, Almagro pasó cerca de él y exóle una mirada torcida. El mayordomo, como todos los peninsulares de su época, tenía un concepto despreciable de los tupamaros. Tratándose de un gauxito como Velarde, Jorge empezaba a adunar al desprecio el rencor, sin que él mismo se explicase por qué lo malquería, aun cuando no podía verle sin que a su impresión de desagrado se sucediese como un complemento lógico el recuerdo de Felisa.
Naturaleza modelada sobre duros instintos, le era fácil cualquier extremo. Y este tenía al fin que tocarse con otro distinto, pero no menos temible, si se tiene en cuenta que Ismael era a su vez un organismo fundido en el molde de la rudeza agreste. 12. Este odio se acentuó a causa de un accidente común en la existencia semisalvaje del pastoreo. Un día, jalabéis Ismael en la enramada aderezando su caballo, tras breves momentos de descanso. Aldama, su mejor compañero, azuzando los perros de campo, hacía salir del monte parte del ganado arisco habituado a la espesura. Las reses con aspecto siniestro, se lanzaban acá y acullá fuera del bosque rompiendo ramas y estrujando malezas, entre sordos bramidos, para emprender por los campos su furiosa carrera. Algunos se detenían temblantes y feroces, escarbando la tierra que arrojaban por detrás a grande altura, para volverse iracundos hacia el sitio en que se oía el ladrido de los perros. Hasta que con la cabeza erguida y bramando se abalanzaban en pos de los otros, llenos de abrojos los borlones de sus colas tendidas al viento como gruesos dardos. Uno de estos toros de guedeja descubierta, agilísimo y fornido, que traía sobre la vista enfurecida fibras vegetales enredadas en sus cuernos y el hocico cubierto de sangre por los dientes de algún perro, salvo el cerco endeble que circulla una pequeña huerta a espaldas de la casa. Y precipitóse al corredor del frente, abatiéndolo todo a su paso con la fuerza de un ariete. Junto a una empalizada encontrábase Almagro en ese momento de pie. La criolla, que atravesaba el patio, lanzó un grito y sin fuerzas para huir cayó a lo largo a pocos pasos de la puerta. La embestida había sido rápida, y en su ímpetu el toro revolvióse hacia Felisa despreciando un ademán agresivo de Jorge. El trance era serio. Almagro revoleó el rebenque por encima de su cabeza, lanzando una especie de alarido sin separarse de la empalizada. El toro se paró de súbito a pocas varas de Felisa, resoplando. Embistió por un instante a Jorge hiriendo el aire con sus agudos cuernos, y con la misma rapidez, como atraído por el vivo color rojo de un pañuelo que la criolla llevaba cruzado sobre el seno, arrojó tierra con una de sus pezuñas al rostro de Almagro y lanzóse con el asta baja sobre el bulto que se revolvía en el suelo. En ese segundo crítico, Ismael, que había clavado espuelas a su caballo, salvando la distancia intermedia en dos botes prodigiosos, cayó como una tromba de flancos sobre la bestia, y al empuje de los poderosos encuentros de su vallo de trabajo, revolcóse por el polvo la res, lanzando un ronco bufido. Produjo el terrible que un ruido semejante al de una marmita de hierro que se rompe, sentóse el caballo sobre el toro con sus remos delanteros y por un momento formaron una masa informe en medio de la polvareda, jinete, toro y bridón, entre voces enérgicas, salvajes bramidos, sordos golpes y ruido de espuelas. Cuando el caballo resoplando con esfuerzo, roto el pretal y temblorosa la piel saltó sobre la bestia bravia, e incorporóse ésta haciendo en el suelo ANXSO surco con el cuerno. Felisa ya no estaba allí, y Almagro aparecía jinete en un tordillo. Estaba pálido y ceñudo. Ismael picó su cabalgadura sin darle tiempo, y recostándose al toro, lo acodilló con violencia y fuele azotando largo espacio para abandonarle en el declive de una loma. Almagro se le reunió en breve. Y sin mirarle, con aire taimado, díjole estas solas palabras. Caíste a tiempo. Ismael, oprimiendo el barboquejo entre sus labios de mujer, miró con vaguedad al horizonte, y limitóse a contestar con su modo seco y desabrido. Morrudo el orejano. Desde este suceso, Jorge había ido acumulando mayor hiel contra el mozo. Felisa solía mirarle con fijeza, delante de él, en ciertas oportunidades. Y estas manifestaciones lo encelaban de un modo siniestro, ocurriéndosele pensar al fin que Felisa debía querer al de las Xascas.
Poco tiempo después del lance, en una noche oscura y calurosa, Ismael cantaba a media voz, rascando la guitarra cerca de la cocina, de la que salía, extendiéndose algo hacia afuera, un resplandor rojo entre humaredas de carne X surrasqueada. Era ya un poco tarde, y los peones se iban recogiendo a medida que cenaban. Óyanse acá y acuya algunos bostezos sonoros, y un XSICX sac de rodajas que disminuya por instantes. Felisa llegó a percibir la voz clara de Ismael, salió de su pieza, parándose un momento en el umbral. Enseguida se dirigió a la huerta pequeña de que hemos hablado. Y allí, entre las coles y cebollines, el apio y el orégano que servían para el poxero diario había 2 matas de claveles sin flor, y un cedrón que ya envejecía. Arrancóle ella un gajo de la parte más tierna y verde, y lo tuvo bajo la nariz un rato. Refrególo luego entre sus dedos, con la vista como enclavada en la tierra, y no tardó en volverse. Pero en vez de entrarse a su habitación, llegóse maquinalmente hasta el sitio en que se encontraba Velarde. Púsose en jarras, y dióle la espalda, con el gajito entre los labios. Al principio, al verla, Ismael se calló, sin cesar de rascar las cuerdas. Y después, siguió su cantinela en voz bajita, concertando el falsete con el tañido de la prima y la bordona. Tenía tan cerca a Felisa, que él comenzó a revolverse de pronto, un poco desasosegado. Dióse ella entonces vuelta, y dejó caer el gajito como distraída encima de la guitarra. Exo esto, se fue. Velarde pasó su mano callosa por la caja del instrumento, sin apartar los ojos del bulto que se alejaba, tropezó con el cedrón que se había metido en el hueco, y lo olfateó con ruido de fosas, pareciéndole que olía a mujer. Almagro fue testigo de esta escena, allí próximo en la oscuridad, sin ser visto. 13 al rayar el alba, dijo a Ismael. Hay que trabajar hoy todo el día en el campo con el ganado alzado. Tú vas a apostarte en la orilla del monte, donde está el juncal grande de la barra, y allí se te irá a juntar al dama. El español dijo esto con un gesto torvo, de noxe mal dormida. Ismael montó a caballo en silencio, y dirigióse al juncal. Este sitio era selvatico, profundamente solitario. Un vallecito cubierto al principio de circas y flores azules, altas cañas con nutrido ropaje de verdor, enseguida, y más ala, un juncal espeso que se extendía a lo largo del monte sobre un suelo húmedo y esponjoso. Llenaba aquellos lugares con su agreste aroma la flor del cirimoyo, y movíase sobre las hierbas crecidas todo un enjambre de libélulas. Ismael no conocía bien esta parte del extenso campo, que estaba a muy larga distancia de las casas, en un extremo poco frecuentado por la hacienda vacuna. Al penetrar en el vallecito, encontró a su paso una res muerta, que presentaba profundas desgarraduras en el cuello y pecho. La sangre había escapado en abundancia por una de ellas, y aglomeradose en negros coágulos enredor. Uña de puma. O de tigre, se dijo Ismael, observando los despojos. Y fijando luego más su atención en los contornos del sitio en que se había detenido, alcanzó a percibir entre la hierba un fragmento de papel quemado y ennegrecido por la pólvora que había servido sin duda de taco a una pistola. ¿Será del mayordomo? Preguntóse interiormente Ismael. Y quedóse un poco caviloso. Cerca del cañaveral veíase un árbol aislado. Encaminóse a él, y exando pie a tierra, ató por el cabestro a una de las ramas bajas su caballo. Enseguida, dándose con suavidad en las piernas con el rebenque, dirigióse al cañaveral, donde penetró, escudriñando su espesura con sigilo. Reinaba allí profunda soledad. Avanzaba la mañana, pesada y ardiente, sin brisas consoladoras.
Un hálito de frescura alimentado por el rocío que bañaba las hojas, hacía sin embargo, agradable la estadía bajo las cañas. Ismael tendió el poncho que llevaba arrollado a la cintura, y arrojóse sobre el césped boca abajo, según su hábito indolente. En esa actitud le sorprendieron las horas, sin que llegase Aldama, ni apuntase por los alrededores el ganado bravio. El sol lanzaba ya casi verticales sus fuegos, e Ismael con la barba apoyada en los brazos en cruz y sirviéndose del sombrero con las alas extendidas sobre su cráneo, a modo de quitasol, permanecía inmóvil. Dormía. Cuando se despertó, parecióle que había soñado. Su blusa tenía olor a cedrón. Acordóse entonces de Felisa, cuya cara se le calcó de súbito en las pupilas y se le antojó que se le asomaba allí, mostrando los dientes, lo mismo que en el agua quieta de un remanso. El labio sensual de Ismael removióse trémulo. Volvió a bajar la cabeza y a esconderla entre los brazos para librarse de los mosquitos que zumbaban por todas partes.